Muy buenos, muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que se encuentren muy bien. Les comento que hoy día estamos con la segunda clase de nuestro ciclo de clases especiales para clase C, ya para prepararnos para la obtención de licencia de clase C, pero recuerden que también vemos muchos consejos para nuestra vida como motociclistas, ya, así que pongamos harta atención, echémosle hartas ganas a esta clase y vamos anotando también, vayan anotando también lo que les parece, lo que les llame la atención, ¿cierto? Y los datos por ahí que les pueda ir dando para que no se les vaya olvidando y sea más fácil que ustedes también puedan estudiar para su examen ya de licencia clase C. Entonces les comento que en esta segunda clase empezamos con la primera de las clases en la que vamos a revisar uno de los temas más extensos que tenemos, que es técnicas de conducción. ¿Ya? Si bien es cierto, técnicas de conducción se escucha más como algo práctico, ¿cierto? Acá vamos a hablar los aspectos teóricos, ¿cierto? De lo que se debe y lo que no se debe hacer cuando estamos conduciendo la motocicleta y les comento que estas van a ser 3 clases dedicadas a este tema. Vamos a tener la clase del día de hoy, la clase del día viernes a las 1 y vamos a tener la clase del día próximo martes a la 1 también sobre técnicas de conducción. Entonces dice que en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir, por ejemplo, con lluvia o viento. Ya, la lluvia y el viento, recuerden que son condiciones climáticas adversas para la circulación en una motocicleta, ¿ya? Entonces vamos acá y vamos acá. Y dice 3.1. La postura al manejar una motocicleta. La postura, cómo nos vamos a situar sobre nuestra moto. 1. Comodidad. Lo más importante es sentarse sobre la moto y conducirla, es sentirse cómodo con ella, ¿cierto? Entonces, para empezar, si no vemos que estamos cómodos con nuestra moto, tenemos que hacer algo al respecto. No todas las motos, ¿cierto?, van a ser cómodas o van a ser ideales para todas las personas. Depende de mucho del porte de la moto versus el porte de nuestro cuerpo, de nuestras extremidades, etcétera. Ya a veces hay estilos que acomodan más a unas personas que a otras personas de motocicleta. Luego nos habla, ¿cierto? Obviamente siguiendo en el tema de la postura, nos habla del peso del cuerpo. Dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas, ¿ya? El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Perdón. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. ¿Dónde va el peso? En los glúteos y en la entrepierna. Ya la parte interna de los muslos muchas veces sirve para afirmarse de la moto. Ya las manos no se ocupan para afirmarse de la moto. Las manos se ocupan para dirigir la moto, por ende no deben llevar más carga que el peso de los propios brazos. ¿Ya? No debo cargar mi cuerpo sobre el manubrio. ¿Por qué? Porque eso va a dificultar que yo pueda maniobrar de forma fluida el manubrio o mis manos, ¿cierto? Luego nos habla de los pies. Dice, los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar la posición sobre el asiento.
¿Por qué habla de hacer fuerza sobre los estribos, sobre los pedalines, ¿cierto? O apoyapiés, como le quieren llamar, para cambiar la posición en el asiento? Porque a veces cuando doblamos, la moto se inclina. Para lograr un mejor viraje, es conveniente cambiar la posición, ¿cierto?, de el motociclista sobre la moto. Cargarse un poco más hacia el lado que voy doblando, ¿cierto? Luego enderezarse y volver a poner el cuerpo centrado sobre la moto, ¿ya? A eso se refiere. Se refiere a que ese cambio, ese traspaso de cargas, por decirlo así, o traspaso de peso, debe ser entre el trasero y los pies. Yo no puedo acomodarme tirando del manubrio, ¿ya? Todo tiene que ser entre los pies y las nalgas y el trasero, ¿ya? Entonces, después dice, otro punto, dice altura. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio. Estamos hablando de los mandos que van en los pies. De forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menos altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento o estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Entonces ya hablamos de varios de estos puntos, ¿cierto? Es importante ir cómodo, es importante que el peso vaya sobre el asiento, ¿cierto? Y ocasionalmente el peso también va a ser trasladado hacia los pies y estribos. Ocasionalmente. ¿Por qué? Porque recuerden que los pies también los vamos a utilizar para controlar la motocicleta, y si vamos parados, por ejemplo, va a ser mucho más difícil que podamos mover los pies hacia arriba y hacia abajo, porque tenemos carga sobre los pies, ya tenemos peso sobre los pies. En cambio, cuando el peso va sobre el asiento, los pies los podemos mover libremente, ¿ya? Recuerden que estos cuadros azules siempre les señalan cosas importantes, cosas a las que debo, ¿cierto?, prestar más atención incluso que al resto del texto. Dice que importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, ¿ya?, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapiés, causándole una lesión grave, ¿ya? Súper importante entonces. Hay veces que cuando las personas ajustan sus motos, les ponen los apoyapiés o les ponen adaptadores a los apoyapiés para que el pie quede mucho más atrás, para adoptar una posición más aerodinámica en ocasiones. No digo que no se puede hacer, se puede hacer, pero debemos hacerlo de tal forma que esta posición no ponga en peligro la punta de mis pies, que la punta de mis pies nunca se acerque mucho al piso. Porque hay gente que dice, por ejemplo, bueno, mientras no toquen el piso está bien. No es tan así. ¿Por qué? Porque a veces puede haber un obstáculo, ¿cierto? Puede haber una piedra, puede haber un desnivel en el camino, y que haga que la bota, ¿cierto?, de la punta del pie se acerque más a un objeto que está inmóvil frente a nosotros que vamos en la moto que se está moviendo, ¿cierto? A, no sé, 80 km por hora, o 60, o 100, dependiendo de en dónde andemos, ¿cierto? Entonces, cuando pasa eso, va a bajar la bota, ¿cierto? Y podemos tener el problema de que se va a encontrar, por ejemplo, con un desnivel la bota y nos va a quebrar el pie. Nos va a provocar una lesión grave, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Siempre guardemos distancia de todo lo más posible, ¿ya? Luego empieza a hablar el texto de las marchas, ¿ya? ¿Qué son las marchas? Los cambios. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y así, ¿cierto?
Dice, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda, etc. Importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Marchas. Nuevamente, la primera se logra desplazando una posición hacia abajo del neutro. Es decir, primera para abajo, segunda para arriba, tercera para arriba, cuarta para arriba, quinta para arriba. ¿Ya? Y las marchas que tenga la moto. Eso es lo normal. No todas las motos funcionan igual, pero eso es lo más normal, lo más común, lo más visto. Ya también existen hartas motos en la calle, ¿cierto? Urbanas, que son automáticas, ya como las scooters, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Importante, dice, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? El embrague se aprieta para pasar cambio o para echar a andar la moto. Hay estas motos que se pueden pasar los cambios sin embrague incluso, ¿cierto? Entonces, solamente en esas dos condiciones voy a ocupar el embrague. O cuando quiero parar y voy en un cambio, ¿cierto? Y quiero desconectar el motor, listo. Pero no cuando voy circulando, ¿ya? Esto se reduce a que cuando voy circulando con normalidad no debo llevar el embrague apretado, a menos que quisiera pasar un cambio y quisiera ocupar el embrague para hacer eso. ¿Ya? Posición natural sobre la motocicleta. 1. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. 2. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. 3. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? La posición, ¿cierto?, sobre la motocicleta debe ser cómoda. Ya sabemos que no debemos llevar peso sobre las manos, no debemos llevar, ojalá, peso sobre los pies para poder maniobrar, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la estabilidad de la motocicleta. La motocicleta, entre más rápido va, se torna más estable. Eso quiere decir que cuesta menos mantenerla en posición vertical, ¿ya? El equilibrio, la motocicleta no lo logra sola, no es como un auto. Un auto yo donde lo dejo, ahí está, no se va a dar vuelta. La motocicleta si yo la dejo y no le pongo el pie de apoyo, ¡pum!, se va al piso, ¿cierto? Pero cuando está en movimiento, es muy fácil mantenerla en posición vertical, ¿ya? Tal como una bicicleta. Entonces dice que la estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Y también dice que bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? Existen unos eventos, ¿cierto?, que se llama, o una prueba, o un juego, como quieran llamarlo, se llama carrera de motos lentas. Ya normalmente cuando hay juntas de motociclistas se hace este tipo de actividad, que en realidad lo que mide no es la velocidad, porque se llama carrera de motos lentas, sino que lo que se mide es el equilibrio. Cuando el conductor de punto A a punto B se demora más sin pisar el piso, sin apoyarse con los pies en el piso, obviamente, ese conductor es el que gana, ¿ya? El que llega último. ¿Por qué? Porque significa que pudo mantener la moto en posición vertical a menos velocidad que el resto, ¿ya? Entonces eso nos da cuenta
de que la moto a baja velocidad es muy difícil de mantener, ¿cierto? En posición vertical, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de accidentes en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? Mirar antes de cada maniobra, mirar antes de virar, mirar antes de frenar, mirar antes de acelerar, mirar antes de adelantar. Cualquier maniobra que nosotros queramos hacer, es muy importante que la pensemos, la estudiemos, la analicemos, y eso normalmente lo hacemos a través de nuestros ojos. Dice, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar la maniobra de manera eficaz y segura, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero adelantar, tengo que mirar el vehículo de adelante, el vehículo de atrás, ¿cierto? Los vehículos que pueden venir de frente, ¿ya? A mirar, a analizar. Ya. Lo otro que dice este párrafo es que debo mirar lo suficientemente lejos para evitar un accidente. Una de las causas de accidente más común en motociclistas nuevos es que yo mire, ¿cierto?, hacia lo lejos, perdón, que yo mire muy cerca de mi moto y no mire hacia lo lejos, y que de esa forma no pueda anticipar lo que está pasando. Un segundo. María Isabel Talavera quería consultar algo, decirme algo, estaba levantando la mano. Ya, sigo. Ya, entonces quedamos en esta parte. Dice, la moto va hacia donde mira el piloto. Si yo miro a lo malo, la moto se va a ir a lo malo. Si yo miro a lo bueno, la moto se va a ir a lo bueno. ¿Ya? Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que, para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿ya? Si yo veo una piedra gigante que hay en la carretera y me pongo nervioso y empiezo a mirar la piedra, miro la piedra, miro la piedra, lo que voy a hacer es que voy a llevar mi moto directo hacia la piedra y hacia el accidente. ¿Qué debo hacer yo? Mirar por dónde puedo pasar sin
obviamente, tener el accidente. Entonces, paso por el ladito, ¿cierto? Miro por el ladito que está disponible y aprovecho ese lado disponible, ¿cierto? Y paso, ¿ya? Entonces, siempre debemos mirar a lo bueno. Si se nos atravesó un auto, no miremos al auto. Miremos a qué lado, por qué lado podríamos pasar, por dónde nos da para sacarnos del auto. Y aprovechemos ese pequeño espacio, ¿cierto? De vida, le digo yo, ese pequeño espacio de vida que nos va a permitir salir bien librados de esa situación tan peligrosa, ¿ya? En una ocasión veníamos por la Alameda con mi esposa, ¿cierto? Y veníamos de la playa, éramos jóvenes todavía, ¿ya? Y veníamos por la Alameda a una velocidad constante de unos, no sé, 50 kilómetros por hora, no lo recuerdo bien cuánta velocidad veníamos, pero veníamos a un ritmo de velocidad, digamos, constante, ¿ya? Y de entre medio del tránsito, había como mucho tráfico, ¿ya? Eso es un punto que debo resaltar. Había mucho tráfico y íbamos a una velocidad constante. De repente, de entre medio del tráfico, salió una persona, no lo sé, pero en aparente estado de ebriedad, ¿ya? No sé si estaba en estado de ebriedad o no, pero aparente estado de ebriedad, al menos. Y se nos puso medio al frente de la moto, por decirlo así. Pero muy cerca, ¿ya? Y de verdad, yo pensé que lo llevábamos por delante. No pensé que íbamos a poder salir de esa situación. Pero lo único que hice fue afirmar el manubrio, ¿cierto? Y mirar por dónde era posible que quizás pasara la moto, ¿ya? No miré al tipo lo miré y al tiro, ¡pum!, cambié la vista hacia por dónde yo tenía que pasar para evitar el accidente. Entonces, cambié la visión, ¿cierto? Miré hacia la escapatoria y no me pregunten cómo, pero la moto pasó, ¿ya? La moto pasó. Y no lo impactamos, ¿ya? Y no nos caímos. Y salvamos la situación. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No mires a lo malo, mira a lo bueno. No mires al obstáculo, mira hacia la escapatoria. Es importantísimo en la moto. Se entrena muy bien eso andando en bicicleta, ¿ya? Tratando de pasar por partes estrechas en bicicleta, ¿ya? Eso entrena el cerebro, ¿ya? No lo digo de un punto de vista médico porque no lo sé, ¿ya? Pero es una forma de decirlo, ¿ya? Una forma de decirlo. Creo que es importante cuando nosotros andamos en moto, tratar de que todo lo que hagamos, ¿cierto? Pueda contribuir de una u otra forma a que andemos mejor en moto, ¿ya? Ya, entonces dice, vamos a leer este párrafo nuevamente. Dice, la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Hay que mirar hacia la escapatoria, ¿ya? Hacia donde, al lado bueno. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, va a chocar con él. Eso es lo que dice. Luego dice, en las rectas se refiere cuando el camino es recto, cuando no tiene curvas. La mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. ¿A qué se refiere esto? Vamos a mirar el camino y cuando miramos un camino a lo largo, el camino se empieza a angostar. Entre más lejos, más se angosta. Y ahí llega una parte donde el borde externo
los dos bordes externos de la calzada, digamos, se juntan, ¿ya? Hacia allá tenemos que mirar, hacia lo lejos, hacia cuando el camino ya se hace muy pequeño. Dice, cuadro azul nuevamente. Importante. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Ya, mira lejos, siempre mira lejos. Donde se junta la curva se llama punto de fuga, ya, donde se junta el borde externo con el borde interno. Por eso que no podemos ver más allá, ya. Entre más cerca esté el punto de fuga, significa que la curva es más cerrada y por ende más peligrosa y por ende tengo que pasarla más lento, ya. Si el punto de fuga está mucho más lejos, significa que la curva es menos cerrada, menos peligrosa, ¿ya? 3.4 dice, técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore con la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, ¿ya? La que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos, ¿ya? Lo que quiere decir es que para empezar debemos ocupar los dos frenos, el delantero y el trasero. Si nosotros observamos, analizamos cualquier moto, nos vamos a dar cuenta que el freno trasero, ¿cierto?, es el encargado de frenar la rueda trasera, obviamente, y el delantero de frenar la rueda delantera. Pero estos dos frenos son independientes. No son como los frenos de los autos que uno aprieta un pedal y se frenan las cuatro ruedas, ¿ya? En esta yo aprieto el pedal de freno y se frena la rueda trasera, aprieto la manilla de freno y se frena la rueda delantera, ¿ya? Esta gestión, ¿cierto?, debe ser combinada siempre. Si yo observo los frenos traseros, me voy a dar cuenta de que los frenos traseros son mucho más chicos siempre o de menor eficiencia siempre que los frenos delanteros, ¿ya? Siempre los frenos delanteros, si son disco delante y disco atrás, voy a tener adelante unos discos grandes y atrás un disco pequeñito, ¿ya? Si tiene disco adelante y tambor atrás, tengo disco adelante y tambor atrás, que el tambor frena un poquito menos, es un poquito menos eficiente, ¿ya? ¿Por qué es eso? ¿Por qué todas las motos son así? Súper fácil, por lo que dice este texto. Porque cuando tú frenas, el peso se va adelante porque el cuerpo y la moto quieren seguir andando. Entonces todo el peso se va al eje delantero, por ende necesitamos más potencia de frenado en el eje delantero, ¿ya?
Hay personas que dicen que el freno trasero no se utiliza. Eso es totalmente falso. Si no se utilizara, ¿para qué le ponemos freno? ¿Ya? Sí se utiliza. Se utiliza para estabilizar la motocicleta y se utiliza para ayudar al freno delantero, ¿cierto? A la frenada, ¿ya? El freno delantero, que es el que está girando, ¿cierto? Junto al freno trasero que también está girando. El freno delantero frena alrededor del 70% de la moto, ¿ya? Y el freno trasero alrededor del 30%. Si es así, aún el freno trasero nos está ayudando el 30% de la frenada, que no es menor, que va a contribuir a que nos detengamos más rápidamente y en menos metros, que es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, ojo con la frenada. Siempre frenemos con los dos frenos. Las frenadas deben ser, ojalá, suaves, ¿ya? Deben ser las frenadas suaves y deben ser las frenadas muy controladas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a frenar, se puede producir el bloqueo de las ruedas. Perdón. Cuando nosotros vamos a frenar, se puede producir el bloqueo de las ruedas, ¿ya? Al bloquearse las ruedas, vamos a perder la dirección de la moto y probablemente vamos a terminar en el piso. ¿Cómo solucionan el problema cuando una rueda está bloqueada? Súper fácil, suelto el freno. La rueda vuelve a girar y vuelvo a apretar el freno nuevamente, ¿ya? En las motos con ABS esto no pasa. La rueda se bloquea, pero sola se desbloquea, ¿ya? En las motos sin ABS, esto puede terminar en un bloqueo que termine con nosotros en el piso. Por lo tanto, lo voy a decir ahora, después lo voy a volver a decir, pero si usted tiene la posibilidad de tener una moto con ABS, hágalo, ¿ya? Si usted tiene la posibilidad de comprar una moto equipada con ABS, hágalo y nunca, nunca se los desconecte, al menos en la ciudad, ¿ya? Se los quiere desconectar en una pista, ¿cierto? Para carreras, etcétera, no sé, en un circuito, en un espacio controlado, puede ser, pero nunca, nunca, nunca para la calle, ¿vale? Dinámica de la frenada. El freno delantero. Dice que el freno delantero se activa con la mano derecha, ¿cierto? Y actúa sobre la rueda delantera, ¿ya? Ay, perdón. Ya, perdón, estaba un poco frenado. Dice, dinámica de una frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Fácil. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si se acciona de forma brusca. ¿Por qué? Porque voy a bloquear, voy a quedar sin dirección y me voy a caer. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Recuerden que el bloqueo de la rueda, si es que no lo he explicado todavía, pero si es que alguien tiene duda de qué es el bloqueo de la rueda es, en palabras chilenas, una chantada, ¿ya? Cuando decimos, oh, mira, una chantada, ya. Eso es el bloqueo de una rueda. Y en palabras más técnicas, el bloqueo de la rueda es que cuando la rueda va girando, 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 nosotros apretamos el freno y la rueda, en vez de seguir girando, queda quieta,
queda quieta, sí, ¿cierto? Queda quieta y aunque la rueda está quieta, la moto se sigue moviendo por la inercia. Eso es un bloqueo, ¿ya? Y eso es lo que origina que perdamos la dirección y que podamos caer al piso. Ya. Entonces, dice cómo utilizarlo. A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando evitar siempre maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Después dice, apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelta inmediatamente el freno y luego lo vuelve a apretar, ¿ya? Para una frenada correcta, dice como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Eso es una pregunta que les puede salir en el examen, ¿ya? Ahora vamos al freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir a la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca de la motocicleta. Empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, dice. Siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. Importante, siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero. ¿Qué significa eso? Tengo, ¿cierto? Vamos a usar este lapicito que está acá, ¿cierto? Para decir que este lápiz va a ser el mango de la moto, ¿ya? Entonces mi mano va a tomar el mango de la moto con estos dedos, miren, con estos dedos y con este dedo. Pero estos 2 dedos van a quedar sobre la manilla, ya imaginemos que esta es la manilla, entonces yo voy a estar así, en esa posición voy a circular, ¿ya? Tomando el mango con esta parte de la mano, ¿cierto? Y tomando la manilla de freno con estos dedos siempre, ¿ya? Obviamente no la voy a llevar accionada, sino que voy a ir con los dedos así. Cuando hay un imprevisto, ¡tac! Al tiro, voy a estar preparado para poder frenar. En cambio, si estoy acá, voy a tener que hacer todo esto, todo esto, todo esto, y recién ahí voy a frenar. Y eso que voy a demorar más son metros que estoy avanzando y probablemente voy a tener un accidente, ¿cierto? De ese tipo, ¿ya? Y por último, les voy a explicar el funcionamiento de esto que se conoce como freno de motor, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor? Leamos lo que dice primero nuestro material. Dice, consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que usted lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, cuanto más grande sea el motor, a eso se refiere, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador, aunque no haya bajado un cambio, notará enseguida este efecto, el cual se multiplica al reducir las marchas inferiores a la que lleva antes de iniciar la frenada, ¿ya? Importantísima esta materia que estamos viendo ahora. Pongamos atención para que entendamos por qué se genera este tema del freno motor. El freno de motor es una función en la motocicleta que está dada por defecto. No es que se haya fabricado con esa intención, sino que el motor
es el encargado de impulsar la rueda. ¿Cómo logra impulsar la rueda del motor? Porque yo le meto un poquito de aire, le meto unas gotitas de combustible, y esas gotitas de aire y combustible dentro del motor, le pongo una chispa ¡puf! Y genera una explosión, ¿ya? La fuerza de esa explosión empuja el pistón hacia abajo del motor y hace que el motor gire con fuerza, ¿cierto? Al girar el motor con fuerza, lo conectamos desde el motor o desde la caja de cambio hacia la rueda por medio de una cadena o algún otro sistema, ¿cierto? Y permite que la rueda se vaya impulsando y que la moto se vaya moviendo. Eso es cuando estamos entregando aire y combustible al motor. Pero ¿qué pasa cuando vamos? Eso quiere decir que vamos acelerando, vamos con el mango girado, vamos acelerando. ¿Qué pasa cuando dejo de acelerar? Cuando dejo de acelerar, corto el suministro de aire, corto sobre todo el suministro de combustible, por lo tanto, el motor internamente ya no está generando impulsos, ¿ya? Sin embargo, aún está conectado con la rueda. Si sigue conectado con la rueda, pero no está generando impulsos, el problema, perdón, me salió un gallito. El problema es, cierto, que el motor necesita sacar energía de algún lado para seguir girando. Esa energía la saca de la energía que lleva la rueda. Y como la rueda va con cierta energía y yo con el motor, para hacer girar el motor, digamos, sin combustiones, eh, se, se consume, ¿cierto?, una energía en el motor para hacerlo girar en vacío, digamos, y esa energía al restársela a la rueda pierde velocidad y resulta que la rueda empieza a, o la moto, mejor dicho, empieza a frenarse, ¿ya? Si yo suelto el acelerador, lo suelto, al tiro noto el efecto. Pero si yo quiero que ese efecto sea más rápido y perder más velocidad en menos tiempo, ¿cierto? Bajo un cambio, estoy en sexta bajo a quinta, estoy en quinta bajo a cuarta, ¿ya? Y eso va a ser el típico sonido, vamos acelerando, dejamos de acelerar, bajamos un cambio, bajamos de cambio, y sentimos que la moto como que se empieza a quedar. Eso es freno de motor, ¿ya? Y lo que más me importa es que entiendan para qué sirve, para qué nos es útil el freno de motor. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la playa en moto, vamos a pasar la cordillera de la costa, ¿cierto? Y van a haber bajadas muy largas, que si yo dejo la moto sola voy a tomar velocidades probablemente de 180 kilómetros por hora, ¿ya? Dependiendo del peso de la moto y los ocupantes que lleve, etc. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy bajando, ¿cierto? Podría tomar mucha velocidad. Entonces es necesario que controle la velocidad en las bajadas. Esa velocidad yo la puedo controlar con los frenos. Sí, con los frenos normales, los frenos de servicio, digamos. ¿Ya? Sí, lo puedo hacer. Pero como la bajada es tan larga, voy a calentar tanto los frenos que a lo mejor después de un rato voy a necesitar frenar más y los frenos no van a responder. O voy a derechamente dañar permanentemente el sistema de freno. ¿Por qué? Porque les pedí mucho por mucho rato y los recalenté demasiado. Para controlar la velocidad en una bajada, me puedo servir del freno de motor. ¿Por qué? Porque la rueda va a ir girando y el motor va a ir, ¿cierto?, restando un poco de energía y eso va a hacer que pueda mantener una velocidad constante, sostenida en una bajada, sin necesidad de ir apretando los frenos todo el rato, ¿ya? Esa es la idea, queridos amigos de Practicatest.cl, el mejor lugar para prepararte para tu examen de conducción, ¿ya? En este caso, clase C, pero recuerden que tenemos todas las clases también, ¿ya? Así que les mando un gran abrazo, mi nombre es Ricardo Cornejo, si en alguna ruta me ven por ahí, salúdenme, conversemos un ratito de moto y nos vemos, ¿ya? Cuídense mucho, chao, chao, y ha sido un gusto estar con ustedes este ratito, espero que algo de todas las cosas que dije les pueda servir a ustedes
para su prueba o para el futuro. Si algo les queda alguna duda, algo así, también recuerden que tenemos una línea de WhatsApp disponible para atender cualquier pregunta en cualquier momento. ¿Ya? Me levantó la mano María nuevamente, pero no me habla, entonces no sé qué poder hacer. ¿Ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos y chao, chao. Recuerden, dudas, consultas al WhatsApp. Cuídense, chiquillos.